salvo por gracia, guiado para buenas obras. salvo por gracia y por fe. Yo soy salvo. Muy buenas noches. Hoy estamos acá para ministrarle una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Después de haber terminado el ayuno que se hizo a nivel internacional de humillación, donde todas las iglesias nos pusimos de acuerdo para hacer este ayuno, quiero ministrarle la palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 18 y 19. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer, beber y gozarse uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hoy quiero tocar un tema que lo he titulado Tomando tu parte, tomando tu parte. Una de las exigencias de Dios para las personas es que tomen su parte. Pues Dios le exige, Dios le pide que tomen su parte, que de todo lo que trabaja, de todo lo que se ha ganado, de todas las riquezas, que tomen su parte, que la tomen, que la goce, que la disfrute, que coman, que beban, que se vayan de viaje, de paseo, que la disfruten. Es una de las principales cosas que Dios quiere. Ahora, tú tienes que entender que cuando la Biblia te dice que de tu trabajo, de lo que tú te ganas, con lo que tú te fatigaste, que tomes tu parte, debes entender algo sumamente importante. Si Dios me dice a mí que tome una parte, que tome mi parte, significa que hay una parte que no es mía. Es el vocabulario, es lo que da a entender, es lo que deja allí muy claro que hay una parte que no es mía. Entonces, pero yo fui el que trabajé, yo fui el que luché, yo me gané ese dinero. Y entonces Dios me dice que tome mi parte. ¿Y cómo es eso? Yo quisiera entenderlo, quisiera comprenderlo. De pronto la pregunta que tú te haces, oye, al leer ese pasaje, suena así como que, ¿y qué más podemos hacer? Bueno, sencillo. Si hay una parte que es nuestra, debe haber otra parte que no es nuestra. Ahora yo te voy a mostrar por las escrituras que no hay una parte que no es nuestra, que es de Dios. Quiero que veamos un momento al libro de Génesis. En el capítulo 3, en el versículo 12-13 de Génesis, mira lo que pasa. Pasa algo muy bueno. Dios le dice al hombre que de todo árbol él puede comer, de todo árbol que está en el huerto, que coma. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no coma, porque el día que coma va a morir. Así que el hombre tenía la opción de comer de cualquier árbol, pero no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comía, moría. Quiere decir, ese era de Dios, era la parte de Dios. Lo demás era del hombre, pero ese árbol era una parte que era de Dios. Ahora, cuando Adán tiene sus hijos, dice la Biblia que andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda y Abel trajo de los primogénitos, los más gordos, a Dios. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 4, encontramos que dice las escrituras que Dios alaba la fe de Abel. Dice que por fe Abel dio mejor ofrenda o más excelente ofrenda que Caín. Y vemos, entonces nos hacemos esta pregunta. Si Abel dio una ofrenda mejor porque la dio en fe, ¿qué es la fe? Después la fe, la certeza, la convicción, la esperanza de lo que no se ve. Eso es la fe, es la esperanza de aquello que no veo pero que estoy convencido. Ahora, había esperanza cuando él daba esa ofrenda.
dice la Biblia que aún muerto, su ofrenda habla todavía. Y aún cuando nosotros vamos a la Escritura y nos damos cuenta en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, nos dice así el libro de Romanos. Dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra. Quiere decir, si Caín y Abel fueron a ofrecer esta ofrenda fue porque oyeron a Dios. Oyeron a Dios. Dios le estaba demandando una ofrenda. Y dice que la de Abel fue en fe, mientras que la de Caín no fue en fe. Pues es lo que da a entender la Biblia, pues es muy claro el mensaje. No vamos a decir que era mala, que tal, no. Dice que la de Abel fue aceptada porque fue dada en fe. Y era la ofrenda que Dios había demandado. Lo primero, lo más gordo, lo mejor. Ahora, ahí vemos que Dios exige, Dios demanda que le demos una parte a Él. Más tarde vemos en las Escrituras, después del diluvio, que Noé también le da una ofrenda a Dios. Después vemos en el capítulo 12 de Génesis a Abraham. Empezamos a ver la historia de Abraham, pero en el 14 específicamente vemos que se le aparece Melquisedec a Abraham. ¿Y qué pasa allí? Mire lo que pasa allí. Ahí pasa algo muy importante y sumamente bueno se le aparece después de haber derrotado. Fíjese esto. Quiero que ponga mucha atención porque de aquí vamos a ir marcando el punto. Dice que cuando lo bendijo, Melquisedec bendijo a Abraham y le dio la palabra. Abraham le dio el diezmo de todo. El diezmo de todo. Y esto es muy interesante y muy importante. Porque, ¿por qué Abraham le va a dar el diezmo a este Melquisedec? Si no se había hablado de eso, en la Biblia no aparece registrado. Hay gente que dice que Abraham no era hebreo y que eso era una costumbre de los caldeos, que no era ni siquiera una costumbre bíblica, pero sin embargo la Biblia lo resalta. Moisés, como se cree que es el escritor del libro de Génesis, lo resalta y lo da a entender de que sí es divino, que sí es de Dios. Y cuando leemos el libro de Hebreo, vemos que allí también vuelve a hablar del sacerdocio según el orden de Melquisedec. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24, dice que esto era de la mano de Dios. Si nosotros vemos a Dios apareciéndosele a través de Melquisedec para decirle que diese los diezmos a Abraham y Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, eso nos da a entender que era la parte de Dios, que Abraham estaba entendiendo que era la parte de Dios. Y hoy, con este mensaje, yo lo que quiero es decirte que hay una parte que es tuya y que Dios dice que te la coma, que te la beba, que la goce. Pero hay una parte que es de Dios, que le pertenece a Dios, que es el diezmo, que es la ofrenda. Le pertenece a Dios. Antes de haber ley, ya había una manifestación de que había una parte que era de Dios. Desde Adán había una parte que era de Dios, le pertenecía, y que Dios decía, no la vas a tocar, no te la vas a comer, porque te va a traer juicio, te va a traer consecuencias. Caín no le dio la parte, lo que pidió Dios no se lo dio, no lo dio por fe. Él trajo, pero no trajo lo que Dios estaba demandando. ¿Por qué? Porque digo yo, porque no fue en fe. En cambio, Abel dio lo que Dios demandó, lo primero, lo mejor. Así que cuando tú le vas a dar a Dios, debe darle lo primero, debe darle lo mejor, debe darle el diezmo, porque es de Dios, le pertenece. También vemos en la Biblia otro pasaje muy parecido, cuando Dios, el nieto de Abraham tiene un encuentro allá en su pobreza, allá en su tragedia, allá en su crisis, allá en el momento bien difícil, donde no tiene para comer, donde está siendo perseguido por su hermano, donde es un mentiroso, compulsivo, un engañador, un traidor, donde quiso robarle la primogenitura a su hermano, viene, hace un voto y le dice a Dios, Dios, si tú me das pan para comer, vestido para vestir y me das paz con mi hermano y me prospera en este viaje, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nuevamente aparece, fíjate, tú serás mi Dios, dice él.
y el diezmo voy a apartar, de todo, el diezmo voy a apartar para ti. Porque lo que estaba a entender es, Señor, la parte tuya la voy a consagrar, te la voy a dar, no me la voy a comer, te la voy a dar. Y si tú no entiendes que de todo lo que tú te ganas hay una parte que es de Dios, lamentablemente vas a caer en el error que hemos caído mucho cuando no tenemos al Señor, cuando no tomamos en cuenta a Dios, cuando no respetamos a Dios y su palabra. Pero hay una parte que es de Dios. Y hoy, yo te digo, entrégale a Dios su parte, tráele a Dios su parte. Y quiero ir terminando con esto, para ir poniendo un fundamento. Hay gente que dice, ¿y dónde llevo mi diezmo? Hay algunos que lo quieren llevar a los hospitales, a los huérfanos, a las viudas. No, y el libro de Deuteronomio es muy claro, dice que cuando acabe de diezmar, cuando termine de diezmar, puedes darle al extranjero, a la viuda, al huérfano. Cuando termine, no antes, después, porque primero Dios, y después al que tú quieras ayudar, pero primero la parte de Dios, no es negociable. Lo de Dios es de Dios y debe ir en el lugar que Él pusiere su nombre. Tú debes llevarlo al lugar que Él pusiere su nombre. En este caso, la iglesia. En este caso, si tú no te estás congregando a un ministerio, pero debe ser aquella persona que te da la palabra. El que te da la palabra, esa persona es a la que tú le vas a llevar el diezmo, porque Abraham se lo dio a Melquisedec, quien lo bendijo, quien le dio el pan y vino y quien le dio la palabra. Termino con una oración que quiero hacer por ti en esta, para que tú puedas entender que hay una parte que es de Dios y que tú debes dársela a Él. Señor, oro por las personas que en estos momentos me escuchan, que puedan entender que hay una parte que es tuya y que tú dijiste que había que consagrarla, que había que apartarla, que había que dedicarla, Señor. Oro para que ellos puedan entregarte lo que es tuyo. Y en el caso de las finanzas, que puedan traer el diezmo, la ofrenda y la primicia a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu vida y declaro que la prosperidad, el éxito y la paz de Dios se manifestarán en tu vida cada día más y más. Será hasta la próxima. El domingo nuevamente estaremos transmitiendo nuestro mensaje. Que Dios lo bendiga. Soy salvo por gracia. Me abro para buenas obras. Salvo